La Iglesia Católica, para que sus fieles conozcan la Biblia, ha organizado en lecciones la lectura dominical y también entre semana, de tal manera que en ciclos anuales la Iglesia nos permite ir disfrutando y meditando cada uno de los pasajes de la Biblia. Los domingos escoge un evangelista. En este año nos ha acompañado el evangelista San Mateo. Estamos a punto de terminar este ciclo. Nos faltan 2 domingos, el próximo y el siguiente, y damos por terminado el ciclo. Para el año que entra vendrá otro evangelista, al que lo dividiremos en lecciones. Por eso este libro se llama así, leccionario, porque tiene lecciones de la Biblia. Y hoy nos ha tocado un tema que inicia con el libro de la sabiduría. Y este libro de la sabiduría nos da varias lecciones. En primer lugar, que la vida del buen creyente y del buen hijo de Dios e hija de Dios tiene que ser aprender a vivir la vida con sabiduría. Y desde los primeros pasos de la vida, nuestros papás tienen que tener la inteligencia, la sabiduría, para ir encaminando a sus criaturas pequeñas, a fin de que lo que van logrando hacer, lo hagan bien. Y prepararlos, porque algún día, tarde o temprano, sus hijos y sus hijas tendrán la oportunidad de tomar decisiones que lo mismo pueden darles, ¿verdad?, muchas satisfacciones, mucha felicidad por la forma en que se prepara la vida, y cada etapa nos va requiriendo sabiduría para tomar las mejores decisiones. Dicen que radiante e incorruptible es la sabiduría. No se corrompe, es decir, no se echa a perder, porque la sabiduría viene de Dios. Dios es el que la inspira. Por eso las primeras lecciones que una mamá y un papá tienen que hacer con sus hijos es darles a conocer a Dios, hablarles de Dios, ayudarles a los hijos desde que son pequeñitos para que descubran no solamente que Dios existe, sino que pueden platicar con Dios. Eso a veces no lo enseñan los papás. Sí les enseñan oraciones, me consta que muchos niños muy pronto aprenden oraciones, aprenden a persinarse, pero no muchos mamás se ponen a decirle: hijo, vamos a escuchar a Dios, vamos a dejar que Él hable, porque muchos no saben que Dios puede hablar. Y los niños de manera especial, porque tienen un alma privilegiada que va acompañada de la pureza propia de la edad de los niños, Dios tiene especial que da cariño por ellos. Así lo decía Jesús: nada les impida que los niños se acerquen a mí, nada. Y a veces los primeros que impiden son las mamás y los papás, cuando ellos no hablan de Dios y no le permiten a los niños hablar con Dios. Una cosa es aprender oraciones, que es una forma de orar, pero otra es hablar directamente con Dios. Por eso cuando llegamos grandes estamos tapados, no hemos crecido, y por lo tanto muchas personas no saben hablar con Dios, porque no hubo quien los enseñara. Yo recuerdo que en uno de mis primeros ranchos, a los que tuve la oportunidad en mi primera parroquia de estar, un día llegué y estaba iniciando en ese centro el catecismo, y le pregunté a las catequistas por qué estos niños, que eran los más chiquitos, no estaban en su grupo. Padre, es que se enfermó la catequista y no vino. Y yo le dije: bueno, pues entonces voy a tomar a los chiquitos y voy a improvisar.
¿Cuál es el tema? Me dijeron, la oración. Y empecé a hablar. Primero les dije a los niños, porque eran los más chiquitos, ¿verdad?, que había que juntar nuestras manos para pedirle a Dios que se hiciera presente y nos hablara. Y según yo empecé, ¿verdad?, a ir conduciendo a los niños poco a poco para que le empezaran a hablar ellos a Dios. Pero en un ratito más, uno de los niños me dijo, ya cállate. Así, en seco, ya cállate. Y pues yo me callé. Y guardé silencio. Y después de un ratito, continué. Y ya nos persinamos y terminamos. Pero no me quedé con la duda. Y al final le digo a esa niña, ¿y por qué me callaste? Dice, pues es que Dios me estaba hablando y tú no me dejabas escucharlo. Dios habla. Porque no solamente Dios existe, no, Dios habla. Pero cuando nosotros iniciamos a los niños desde pequeñitos, vamos acostumbrándolos para que así sea. Y eso es lo que va dando sabiduría. Porque entonces cuando una niña o un niño crece dialogando con Dios, a veces andan platicando todo el día. Hay niños y niños que todo el día andan platicando. Otros Dios les concede gracia de poderlos sentir. Hay niños que cuando llega de edad sienten que ya llegó y entonces empieza la platicadera. Otros no sienten, pero nada más hablan. Otros niños Dios les da el privilegio de ver. También de ver. A otros niños yo los he conocido que de manera especial Dios los selecciona para que oren por quien está lejos de Dios. ¿Y qué es lo que les permite a esos niños conocer el demonio? Lo alcanzan a ver. Y algunos lo ven como las personas los traen trepados en el cuello, o agarrado al brazo, o agarrado, ¿verdad?, en una de las partes arriba de la cabeza. El demonio allí está. Y los niños lo ven. Y yo les he preguntado cuando algunas mamás me decían, padre, es que mi niña, yo no sé qué le estará pasando. Hable y hable y hable y todo el día está hablando. Y yo le pregunto, ¿que con quién? Y dice, pues que con Diosito. ¿No se estará volviendo loca mi hija? No, es que no es locura. Dios da gracias. Por eso hay que encaminarlos, porque los niños tienen, como nosotros los adultos, un alma que hay que ayudar a crecer. Ponemos mucha atención en darles de comer, en traerlos bien vestidos, en limpiarlos, en muchas cosas, pero la área espiritual se va quedando enanita. Y así muchos crecemos y nos hacemos grandes, pero lo que tenemos es un alma enanita que no creció porque nadie le ayudó a crecer. Por eso pueden entender el cómo nuestros obispos desde hace algunos años se pusieron de acuerdo y organizaron primero equipos que prepararan material didáctico de formación para que toda una primaria, los niños tuvieran, ¿verdad?, formación cristiana. ¿Por qué? Pues porque hoy muchos hogares Dios ya no es ni alabado ni bendecido. En muchos hogares jóvenes, ¿verdad?, no van a misa. Y hoy mucha gente está molesta porque dice, pues si antes nomás nos preparaban 2 meses, sí, pero tienes que notar la diferencia, que los que crecimos hace muchos años, yo sí crecí con una mamá que nos ponía, ahora que están los rosarios de la Santísima Virgen, allí nos ponía a rezar. Hoy muchos no rezan. Nuestros papás, a mí, si soy sacerdote, tengo que decir que parte de las cosas que me ayudaron es que me llevaban a misa, a mí siempre, con todos mis hermanos, a veces contentos, a veces renegando, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, con buena disposición, pues sí, como cualquiera de ustedes
puede venir cuando viene a misa, igual. Sabiduría de Dios, la ocupamos. Por eso para cada etapa necesitamos sabiduría para poder tomar decisiones acertadas. Dice otra frase muy bonita de este libro, que la sabiduría se deja encontrar por quienes la buscan. Hay que buscarla. No se encuentra por el lado de los caminos, no, hay que buscarla. ¿Y cómo se busca? Pues busca a Dios, que es la fuente de la sabiduría, y Él te va a decir qué es lo que tienes que hablar, qué es lo que tienes que callar, qué es lo que tienes que decidir. Hay etapas decisivas en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, una de ellas es el noviazgo. ¿Por qué? Porque un buen noviazgo asegura y cimienta el futuro de una pareja y después la llegada de unos niños. Y si ese matrimonio tuvo una debida preparación, una preparación adecuada, en donde la pareja muy pronto se acercó a Dios y le pedía: Señor, que nos conozcamos, que podamos ver nuestras compatibilidades, es decir, en las cosas que nos entendemos, que aprendamos a descubrir las cosas que no nos entendemos y que podamos tener la sabiduría para ponerlas en una balanza. Si es más lo que nos separa que lo que nos une, tengamos el valor de decir adiós. Y no comprometernos con alguien que después, ¿verdad?, vengamos con la ilusión, es que yo lo voy a cambiar. Sí, chucha, ya verás si lo vas a cambiar. ¿Quién te dijo? Pues que eres tú experta en psicología y eres, ¿verdad?, experta en psiquiatría para cambiar. Pues ni siquiera a veces los psicólogos y las psicólogas logran, ¿verdad? Cuando la persona no quiere, no cambia. Nomás le hace al tarugo, gasta dinero y al final sigue siendo igual. Sabiduría, porque allí se juega el futuro de las personas. Sabiduría. Por eso Jesús pone el ejemplo y lo hace con un ejemplo de su época. En la época de Jesús no había noviazgos. Los papás eran los que negociaban el acuerdo y decían: oiga, su niña me gusta para mi muchacho. Y si los papás de la otra decían: pues sí le gusta, que ¿verdad?, nos vayamos a poniendo de acuerdo. Sí, ¿cuántos años tiene su muchacha? No, pues 14 o 12. Bueno, entonces vamos a esperar unos 2 años o 3 años, ahora que ya le dejen de salir los mocos, porque todavía es una chiquilla. Así es que, ¿verdad?, pues ya cuando ya deje de eso, entonces hacemos la boda. Tal manera que había niños desde chiquitos que ya sabían con quién se iban a casar. ¿Ves a ese niño mocoso? Ese va a ser mi marido. Ese mero. ¿Por qué? Porque dijo mi papi. Porque dijo mi mamá. Ellos ya se pusieron con los acuerdos de ese niño y ya le dijeron que ya desposorio, ya había un desposorio, ya había un compromiso. Por eso cuando se llegaba a la mayoría de edad, 14 años en la mujer y 16 en el hombre, pues se hacía la fiesta. Estas niñas de las que nos habla el Evangelio, que eran 10, están acompañando a la muchacha, a la niña, porque todavía era niña, ahorita son niñas, adolescentes, pues la están, ¿verdad?, acompañando, porque las fiestas se iniciaban con que el novio, ¿verdad?, llegaba con la parranda de sus amigos para ir a buscar a su esposa, porque ya era su esposa, porque ya había un trato oficial. Ahora lo que hacían era llevarla al lugar donde iba a vivir. Lo bonito de esa fiesta que arrancaba y duraba 8 días, ¿verdad? Perdón, duraba 7 días, lo que era la semana, y entonces las muchachas tenían
que tener las lámparas. ¿Por qué? Porque no había pavimentos. Y la mayoría de la Palestina son lomas de cerro, muy escarpadas en algunas zonas. Así están los pueblos en medio de lomas de cerro. Y por lo tanto, en la noche es difícil caminar. Es peligroso caminar a oscuras, salvo los días en que hay luna creciente o luna llena. Pero fuera de eso, es peligroso. Te puedes romper una pierna, tu cadera o hasta unas costillas, si no es que hasta todo junto. Por lo tanto, hay que tener las lámparas. Ellas ya lo sabían. Probablemente desde niñas habían ido muchos momentos a distintas bodas. Ya lo sabían. Y ahora las han invitado como madrinas de la novia. ¿Por qué no preparan el aceite? Por negligentes, por no prepararse, porque las cosas ya las sabían, pero parece ser que el conocimiento no acompaña con la sabiduría, sino que la negligencia, ¿verdad? El saber cosas no te autoriza necesariamente a que tomes buenas decisiones. Hay que pedir sabiduría al que la da, al que la tiene, al que es sabiduría, que es Dios. Por eso para cada etapa necesitamos sabiduría, a fin de tomar decisiones acertadas, porque cuando no se toman, ¿verdad?, se vuelven muchas fatigas, y así lo dice: el que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a la puerta. Así es. ¿Qué pasa con estas muchachas? Recibieron una fatiga, porque sí, antes de ir a la fiesta fueron y llenaron sus lamparitas de aceite. Pero no quisieron llevar un frasquito aparte porque dijeron: ay, está bien pesado, ay, que nos den las otras. Al fin el novio llega pronto. Pues no llegó pronto. Y les tuvo que, ¿verdad? Les obligó a tener una fatiga, que es: regrésate al lugar donde la venden y vuelve, porque el flojo trabaja 2 veces. El negligente tiene que trabajar 2 y hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cosas bajo capricho. ¿Por qué no quieres hacer las cosas? Porque no quiero. Yo tenía un compadrito que era de Oaxaca y no hablaba muy bien español. Y cuando también tenía sus necedades. Y le decía: pero compadre, ¿pero por qué no acepta esto? Por mi puro huevo. Ah, bueno, pues si es por puro huevo, pues así no se arreglan las cosas. En última instancia se hace un capricho, pero tienes, ¿verdad?, una fatiga doble. La primera, la de enojarte. Segundo, la de pedir perdón, porque al punto enojado dices cosas, ofendes y al final no logras nada, lo tienes que hacer. Por eso, sabiduría, Señor. Danos sabiduría para que las decisiones que tengamos que tomar, ¿verdad?, nos acerquen a ti, nos llenen de felicidad. Estas chicas que sí previeron su lamparita y además su jarrita adicional, entraron a la fiesta. Y así Dios visualiza nuestra estancia en el mundo. Tu estancia en el mundo debe ser una fiesta permanente. Pero busca la sabiduría para que las decisiones que vas a tomar te lleven a vivir esa fiesta. Porque si no tienes la sabiduría, lo único que vas a ir logrando es puros enojos, puros pleitos, puras divisiones por no prever, por no preparar, por no haber, ¿verdad?, tomado tus precauciones para que las cosas resultaran bien.